Amén. Bienvenida, iglesia, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por estar nuevamente en esta oportunidad juntos para alabar al Señor y dar una reunión más a este gran Rey y Señor de señores que es digno de toda alabanza y adoración. Damos la bienvenida también a todos los hermanos de la Iglesia Familiar Cristiana que se están conectando a través de la fanpage de la Iglesia Familiar Cristiana. Así que te invitamos a que puedas unirte en este momento con nosotros y celebrar una reunión con mucha alabanza, con mucha fe, con mucho gozo y poniendo todas las cosas en las manos del Señor, porque su palabra dice que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Así que si tú lo crees, te pido que ores ahí con nosotros y podamos levantar una oración al Rey y Señor de señores para que Él en esta noche nos hable y nos llene de su presencia. Amén. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, tu pueblo nuevamente, Cristo. Nos reunimos en este lugar, cada uno en sus casas, Señor, haciendo un hogar, Señor, un altar de alabanza. Cristo amado, en esta noche nosotros ponemos nuestras vidas en tus manos. Declaramos que tú tienes el control. Señor, en el nombre de Jesús, declaro que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, cubre nuestra casa, nos guarda de todo mal. Señor, declaro que donde está tu pueblo va a levantar una alabanza, Señor, una adoración. Ahí donde están alzarán su voz y cantarán de alegría, se regocijarán en tu presencia, Señor. Tú tienes cuidado de nosotros. Lo único que haremos en esta hora, Señor, es rendirte adoración, rendirte alabanza, postrarnos delante de ti, Señor, y reconocerte como nuestro Dios y como nuestro Señor. Anhelamos de ti, Señor. Queremos un toque de tu presencia. Anhelamos que tu amor nos envuelva, que tu fuerza, Señor, ahora, en esta hora nos llene y podamos ser renovados en el poder de tu presencia, en el poder de tu Espíritu, Señor. Adoramos tu nombre, bendecimos tu grandeza. Prepárate para adorar, hermano. Prepárate para que en esta hora tu alabanza llegue como un olor fragante delante del trono del Señor. Bendecimos tu nombre, adoramos tu grandeza, Señor.
Cristo pertenezco a ti. En la cruz nos rendimos, Señor, nos rendimos a tus pies. Tu amor nos inunda hoy. Seguiremos, Señor, por siempre. Te seguiremos a ti. En la cruz, Señor, nos postramos, Rey soberano, Señor, nos rendimos delante de ti. Tu amor nos abraza en este tiempo, Señor. No estamos solos, no estamos abandonados. Tu amor nos abraza y nos sostiene. Nos rendimos a tus pies. Allí encontramos socorro, allí encontramos descanso para nuestra alma. Allí todas las dudas se disipan y tu amor, tu palabra y tu voz, Señor, alientan nuestro espíritu y nos prepara. Por eso seguiremos, Señor, por siempre. En el nombre de Jesús bendecimos tu nombre. Aleluya. Amén y amén. Es hermoso el tiempo de adoración. Amén. Quisiera que podamos comenzar a alabar al Señor con toda nuestra fuerza. Pero hay un salmo, dice así el Salmo 68. Dice de esta manera, del 1 al 4 lo vamos a leer. El Salmo 68 dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que lo aborrecen. Sóplalos y disípalos como si fueran humos, dice, ¿no? Derrítelos como la cera en el fuego, que los malvados perezcan en la presencia de Dios. Pero que los justos, aquí te está hablando a vos y a mí, pero que los justos se alegren, que se gocen en la presencia de Dios, que estén llenos de alegría, que canten alabanzas a Dios y a su nombre. Canten alabanza en alta voz al que cabalga sobre las nubes. Su nombre es el Señor. Alégrense en su presencia. Amén. Aleluya. Vamos a declarar en la presencia del Señor que tenemos autoridad, que tenemos poder y que nuestros enemigos caen a nuestros pies. En el nombre de Jesús.
Amén, damos gracias al Señor y como siempre decimos, es lindo no perder la costumbre de alabar al Señor, de bendecir su nombre. La alabanza es un secreto espiritual, es un arma poderosa. Hoy vamos a hablar un poco sobre las armas que tenemos en Cristo Jesús y es bueno que todo lo que Dios nos enseña nosotros podamos, siempre tenemos que practicarlo para que podamos ver los resultados, ¿no? A veces Dios nos enseña cosas y nos resulta difícil practicarlas y al no practicarlas, obviamente no vamos a ver los resultados que deberíamos ver, ¿no? Ahora, si practicamos, si hacemos todas las cosas, aunque no las entendamos, a veces las cosas de Dios parecen muy, parecen un poco irracional algunas cosas y hasta muy sencillas, pero son poderosas. Amén. La Biblia dice que son armas poderosas de nuestra milicia para derribar fortalezas, para derribar todo lo que el enemigo pone en nuestra mente. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 4. Mientras vamos leyendo, quiero recordarles que tenemos las reuniones presenciales con cupo limitado, así que por favor póngase en contacto con nosotros. La semana que viene, el domingo que viene, vamos a tener Santa Cena. Quiero ir avisándole para la semana que viene, si usted quiere asistir a algunas de las reuniones que tenemos con grupos que estamos haciendo, pequeños, grupos limitados, conéctese con nosotros a través de los teléfonos de la radio para que podamos ubicarlo en alguno de los horarios. Bien, 2 de Corintios capítulo 10 y versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, dice, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Bueno, Señor, oramos para que tú nos hables, para que tu palabra pueda impartirnos, para que podamos aprender, para que esta palabra pueda marcar nuestras vidas, para que pueda direccionarnos, enseñarnos a tomar decisiones como hijos de Dios. Tu palabra es poderosa y da fruto, Señor. La ponemos en tus manos. Bendice cada uno de nuestros hermanos que están escuchando en el nombre de Jesús. Bueno, aquí hay varias cosas que tenemos que resaltar en esta palabra y vamos a puntualizar. En primer lugar, acerca del conocimiento de Dios, porque dice este versículo: poderosas son las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino que son poderosas para la destrucción de fortalezas, de todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Es decir, que hay muchas cosas, mejor dicho, lo que más necesitamos hoy como cristianos es el conocimiento de Dios. Creo que el cristiano sufre justamente porque no conoce y no sabe todavía el Dios que tiene. Y esto no va solamente para aquellos que no saben nada de Dios o que nunca vienen a una iglesia, sino que también esto es para nosotros los cristianos. Porque el conocimiento de Dios, quiero que entendamos la importancia del conocimiento de Dios, es el que va produciendo los cambios en nosotros. En la medida que nosotros conocemos a Dios, muchas cosas van a cambiar en nuestra vida. Creo que cuando hablamos de conocer, estamos hablando de tener revelación acerca de Dios, poder verlo de una manera más profunda, de una manera más amplia. Porque a veces nosotros podemos tener un conocimiento de Dios muy pequeño, muy superficial, y ese conocimiento pequeño y superficial no cambia tu vida. Voy a dar un ejemplo. Hay personas que tienen mucho miedo hoy. Un cristiano que tiene miedo es porque no conoce el Dios. ¿Cómo un cristiano va a tener miedo? Temores. Si el Dios que tiene es un Dios poderoso, se supone, es un Dios que lo guarda, es un Dios que pelea por él, es un Dios
invencible. Es imposible. Ahora, ¿por qué tiene miedo? Porque no lo conoce. Porque no sabe el Dios que tiene. Me acuerdo cuando leemos las Escrituras también, la mujer samaritana. Estaba Jesús allí en el pozo, había ido a tomar agua, y la mujer samaritana estaba allí. Jesús le empezó a hablar a aquella mujer. Y aquella mujer empezó a dialogar con Jesús, y Jesús le dice: si tú supieras quién es el que te está hablando, quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua y no volverías a tener sed jamás. Fíjese qué importante es en estas circunstancias conocer el Dios que nosotros tenemos. Tenemos una foto, algunos tienen solo una foto de Dios. Algunos tienen una imagen muy vaga de Dios. Algunos son como Job, que dice: yo antes de oída te había oído. Algunos han oído, algunos repiten cosas que escuchan por ahí, que no fluyen del conocimiento personal que han tenido con el Señor. El conocimiento de Dios viene de una relación. Cuando nos vamos relacionando, vamos conociendo a Dios, y lo vamos conociendo en una dimensión cada vez mayor. El conocimiento de Dios es progresivo. Se nos va aclarando, así dice la Biblia, que vamos viendo, así como primero como nublado, como oscuras, y se supone que cada día deberíamos conocer mejor a Dios, ¿no? El conocimiento de Dios. El apóstol Juan dice: porque la vida está en que le conozcan. Todo cambia cuando nosotros conocemos a Dios. El apóstol Pablo dijo: yo todo lo he perdido y todo voy dejando por basura con tal de conocer cada vez más a Cristo. Porque vuelvo a repetir, ese conocimiento, ese conocimiento íntimo cambia la vida de la persona. Una persona nunca más es la misma cuando va conociendo a Dios en otro nivel. Debemos subir el nivel revelacional que tenemos de Dios. Nuestro conocimiento de Dios tiene que entrar en otro nivel. Cuando una persona, yo creo que un cristiano funciona de acuerdo al conocimiento que tiene de su Dios. Si mañana a un cristiano Dios le dice: quiero que dejes todo para que vayas a tal lugar, si esa persona no conoce a Dios, no lo va a hacer. Si esa persona no sabe quién es el que le está hablando, no lo va a hacer. Pero cuando la persona sabe quién le habla, sabe quién le está pidiendo, la persona no va a dudar, no va a tener problemas, porque sabe que ese Dios lo va a sostener, le va a multiplicar todas las cosas, no va a haber ningún problema. El conocimiento de Dios es lo que a nosotros nos lleva a otro nivel de vida cristiana y de vida espiritual. Por eso es que tenemos que conocer a Dios. Cuando una persona deja de conocer a Dios, automáticamente se estanca y vive la vida cristiana, vuelvo a repetir, de acuerdo al conocimiento que tiene de Dios. Por eso Dios trató a Job. Vino un trato muy fuerte sobre la vida de Job, porque Job era un buen hombre, pero tenía un conocimiento muy superficial, solo de oídas. Y lo que Dios quería es que Job lo conociera de otra manera para que la vida de Job pudiera cambiar. David, Moisés y muchos hombres de Dios fueron personas que llegaron donde llegaron porque fueron aumentando el conocimiento de Dios. Cuando Jesús decidió, él caminaba con los discípulos cada día lo iban conociendo más. ¿Para qué apartó Jesús a los discípulos? Para que lo conozcan a Él, ¿sí? Para que conozcan a Cristo. Por eso los discípulos tuvieron que dejar todo para caminar con el Señor y avanzar en el conocimiento. No se puede conocer a alguien si no caminas con Él. Y cada vez los discípulos iban viendo una faceta diferente de Cristo. Ya no era el carpintero, ya no era solo el profeta,
sino ya empezaron a entender que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Y en un momento Jesús escogió a Pedro, a Juan y a Jacobo y les dijo: vamos quiero que vengan conmigo a orar. Y fueron a un lugar muy apartado, muy alto, al Monte Carmelo, a orar. Y dice que cuando estaban orando allí, los cuatro, Jesús se empezó a transfigurar, es decir, Él empezó a brillar, empezó a manifestarse la deidad y la divinidad de Cristo. Sus vestiduras, dice que Él empezó a brillar tremendamente. Y claro, cuando los discípulos vieron eso, vieron una faceta más de Cristo. Eso es, Jesús se reveló, se dio a conocer a sus discípulos en un nivel más alto todavía. La voluntad de Dios es que le conozcamos y que lo conozcamos en niveles mucho más altos. Ese conocimiento, cuando los discípulos vieron eso, conocieron a Cristo de otra manera o de una manera más profunda, o vieron algo que nunca habían visto de Cristo. ¿Viste cuando dicen: oh, yo no conocía eso de vos, ¿no? Bueno, eso pasó. Y vieron esa faceta, y esa visión cambió la vida, estoy seguro, marcó la vida de los discípulos para siempre. Es decir, necesitamos conocer a Dios. Y Dios quiere que usted le conozca, que usted vea, que usted un día esté orando y de repente el Señor se le revele de una manera diferente. No sé, quizás se te aparezca, te hable, algo más profundo de lo que estabas viviendo hasta ahora. Hay gente que no vive cosas profundas, que no tiene una revelación profunda, que nunca ha tenido una visión, que nunca ha sentido la voz de Dios hablándole. Bueno, eso no debe ser así. La idea de Dios es que nosotros vayamos teniendo experiencias, vivencias poderosas que nos permitan conocer a Dios de una manera más profunda. Ahora, ese conocimiento de Dios es fundamental para nosotros. Él dice en la Biblia que el apóstol Pablo dejó todo para lograr ese conocimiento. Mire si no será importante. Ahora, aquí cuando leímos esta parte de la palabra, dice que la idea es que nosotros conozcamos a Dios. Dice que Él nos llamó para que lo conozcamos. Pero hay algunas cosas que no permiten que nosotros lo conozcamos. En primer lugar, dice la Biblia que el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de los hombres para que no les sea revelado Jesús. Bueno, hay impedimentos que no quieren que la persona conozca a Cristo. Primero, estamos hablando de los que no son cristianos. Ahora llega el momento donde el Señor hace una obra poderosa y la persona comienza en un proceso de conocimientos. Pero a veces el problema de conocer a Dios está en nuestra mente. Por eso cuando leemos esta parte, esto que dice el apóstol Pablo, dice que ¿qué es lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios? ¿Qué es lo que no te deja conocer a Dios? Los argumentos y la altivez, que son como fortalezas, dice. Ya vamos a explicar bien esto. Pero ¿qué es lo que no me deja conocer a Dios? Vuelvo a repetir, los argumentos y la altivez, que actúan como una fortaleza en mi mente y que tienen que ser derribados, dice aquí la palabra. Las armas de nuestra milicia son poderosas para derribar argumentos y altivez que ¿a dónde están? Están en nosotros, están en nuestra mente. Es decir, que hay cosas en nosotros que tienen que ser derribadas para que yo pueda avanzar en el conocimiento de Dios y de esta manera mi vida pueda cambiar, ser transformada. Una persona, vuelvo a repetir, una persona que conoce a Dios en un nivel más profundo no es la misma ya, ha cambiado, va a cambiar. Si no cambiamos es porque
nos hemos estancado es porque, vuelvo a repetir, insisto en esto, el conocimiento de Dios es pobre. Es pobre. Pero la voluntad de Dios es que nosotros los conozcamos. Ahora, ¿qué son los argumentos? Dos cosas entonces que tenemos que derribar. Primero, los argumentos, y segundo, la altivez. El argumento, para hacerlo sencillo, un argumento es una forma de pensar que se ha metido en nuestra mente, que de alguna manera lo aprendimos en la vida. Alguien nos enseñó algo, pero nosotros permitimos que penetren en nuestra mente, se establecieron allí. Y esos mismos pensamientos, esa forma de pensar, que son convicciones, después empiezan a frenar el conocimiento de Dios, no te dejan conocer a Dios. Hay formas de pensar, cuando uno entra a la iglesia, tiene que entender que muchas cosas y muchas formas de pensar en pequeñas cosas y en grandes cosas van a tener que caer. Porque de lo contrario, no podré conocer a Dios. Por ejemplo, como dije al principio, si yo soy una persona materialista, si soy una persona, que siempre quiso tener dinero porque tiene miedo de estar en la pobreza. ¿Visto que hay gente que es así? No le toques el dinero, tienen miedo, defienden, cuidan, no son personas que puedan a lo mejor dar. Bueno, tienen miedo de dar, por ejemplo. Porque tienen miedo, tienen un pensamiento de temor, de autopreservación, creen que les va a faltar las cosas. Si una persona piensa así, cuando viene a Cristo, tiene que entender que ese pensamiento Dios lo tiene que derribar. Porque de lo contrario no conocerás al Dios de la provisión y no aprenderás a vivir por fe. Mi mente ahora tiene que funcionar no por vista, sino por fe. Por ejemplo, Jesús le decía a los discípulos: ustedes vayan a predicar y no se preocupen por lo que van a comer. Vayan nomás, no lleven alforja, no lleven nada. Y yo me imagino la cabeza de los discípulos. Acostumbrados, ¿cómo no vamos a llevar? Ya ¿qué vamos a comer? No vamos a morir de hambre, bla, bla, bla. Eso es nuestra antigua forma de pensar. Porque antes estábamos solos, porque antes nos teníamos que arreglar solos. Pero ahora hay un Dios que está con nosotros, que activa la provisión. Es un Dios de prosperidad y es un Dios que nos quiere enseñar a vivir por la fe. Para vivir por fe, la mente, hermano, va a tener que cambiar totalmente. Si no aprendo a vivir por fe, no voy a ver los milagros de Dios, porque la fe es lo que nos permite ver los milagros. Entonces mi mente tiene que estar preparada para ser renovada. Y todos los pensamientos de incredulidad, todos los pensamientos racionales, he visto que nosotros todos los razonamos, todo y de acuerdo a nuestros cálculos hacemos las cosas. Bueno, esa forma de pensar se tiene que terminar. Porque ahora hay un Dios que me quiere enseñar a vivir en lo sobrenatural. Que me quiere enseñar a ver milagros. Que Dios quiere que conozca al Dios de los milagros. Al Dios que hace maravillas. Entonces, para eso mi mente lógica, racional, materialista, egoísta, avara, y bueno, puedo seguir hablando de muchas cosas, va a tener que ser transformada. Todos esos argumentos que yo tengo, que los aprendí sin querer o queriendo, me los enseñaron, no sé, van a tener que caer. Porque si no, esos argumentos no te van a dejar avanzar en el conocimiento de Dios. Por ejemplo, Dios dice: tienes que perdonar. Y yo estaba acostumbrado a no perdonar, a la venganza, a que si me haces una yo te hago otra.
Pero mi mente ahora tiene que acostumbrarse al perdón, a no devolver mal por bien o mal por mal, sino tengo que aprender a reaccionar de otra manera. Mi cabeza tiene que cambiar. Mis pensamientos, mi forma de pensar. Entonces, yo tengo que aprender a perdonar, por ejemplo. Y si yo me resisto, yo digo no y empezamos a argumentar y a pelear con Dios, decir no, pero yo no voy a, y no queremos perdonar, lo que va a pasar es que no voy a avanzar en el conocimiento de Dios. No conoceré, por ejemplo, el amor de Dios. Amén. Cómo Él fue capaz de perdonarme a mí. Entonces, fíjese que hay muchos argumentos, hay muchas formas de pensar que no nos dejan avanzar. Hay gente, por ejemplo, que todavía sigue pensando que tiene que ser altivo. Hay personas que todavía creen que a veces en la misma iglesia se generan formas de pensar que han destruido a los cristianos. Por ejemplo, pensar que una vida tibia está bien y que te va a permitir alcanzar las cosas de Dios. No, eso es un engaño. Hay muchos cristianos que han aceptado la tibieza, por eso el Señor habló de la tibieza, y gente tibia que está pero no está, que está un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de esto, un poquito de lo otro, siempre lo mismo. Esas personas no pueden conocer a Dios. Hay muchos cristianos que no avanzan en su vida espiritual, no han alcanzado cosas, no han logrado cosas. Nos faltan, me incluyo, nos faltan lograr cosas, pero necesitamos conocer al Dios Todopoderoso, si no, no vamos a poder lograrlo. Y para eso tiene que cambiar mi forma de pensar. Aún yo hoy, con los años que tengo de cristiano, estoy seguro que todavía Dios está trabajando en mi mente y todavía hay argumentos en mi mente que tienen que cambiar. En tu mente también. Hay personas que creen que si no oran igual les va a ir bien. Hay personas que dicen no estudio la palabra igual me va a ir bien. Esos son formas de pensar, parecen sencillas, pero causan mucho daño. Y no te permiten conocer a Dios en otra magnitud. Y por eso muchas veces la palabra siempre actúa, siempre sentimos que la palabra pega en nuestra mente. La palabra dice que es como un martillo que rompe la piedra. ¡Pum! Y cada vez que el Señor nos habla, y por eso es bueno que nosotros escuchemos la palabra de Dios, que leamos la Biblia, dejemos que Dios hable para que esa palabra pueda derribar argumentos, formas de pensar que están mal en mí, y que no me dejan conocer a Dios en otro nivel. Es bueno que la palabra te pegue, te golpee, no te va a ofender, o sí. Bueno, la verdad no ofende, así dice el dicho. Por eso Jesús, cuando hablaba, a la gente le gustaba ver los milagros de Jesús, pero no le gustaba oír las palabras de Cristo. Con los milagros todo bien, pero con las palabras, ya las palabras los ofendían. Hasta los mismos discípulos se sentían tocados tremendamente cuando Jesús hablaba. En un momento me acuerdo, los discípulos estaban ahí y se empezaron a pelear, no porque yo soy mejor, no porque yo estoy primero, no porque yo me voy a sentar a la diestra del Señor, no porque... Y Jesús vino y les dijo, el que quiere ser el mayor de ustedes, sirva al otro. Pobre discípulo. Le pegó el Señor en la mente. Mire cómo ellos tenían el concepto de superioridad. ¿Quién es superior? Jesús dice, el superior es el que sirve a sus hermanos. Esa forma de pensar tengo que aprenderla y tengo que derribar. Algunos creen todavía que con ciertas cosas quieren marcar una superioridad en la iglesia, por ejemplo. Porque tienen esto, porque tienen lo otro. No, quieres ser superior, aprende, graba ese argumento de Dios. Quieres ser superior, quieres ser el mayor.
sirve a tus hermanos. Amén. Pega. Decirle al que está al lado, si quieres ser mayor que yo, me tienes que servir. Amén, ya sabes. Amén. Tenemos que dejar, si no nuestra mente no avanza. Esos son argumentos. Escuche, son argumentos inclusive que no tienen sustento, porque la palabra los puede rebatir. Un argumento que es rebatido por la palabra ya no tiene fuerza. ¿Qué te quiero decir? Que a veces uno le habla a la gente, le hace entender, pero la persona igual sigue, defiende esa forma de pensar. Ahora, ¿por qué pasa esto? Si vos estás rebatiendo, les estás haciendo ver que ese argumento no sirve y la persona igual se planta ahí, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué la persona sigue en esa postura? Por la altivez. Y ahí entra la altivez, el orgullo. ¿Qué es la altivez? Es el orgullo, la soberbia. Vos le puedes demostrar a una persona con palabra que está equivocado, que está haciendo mal, que tiene que sacarse el argumento que tiene en su mente, esa forma de pensar, y que tiene que cambiar, dejar que aprender a pensar como Dios, y la persona se defiende, no acepta. ¿Y por qué pasa eso? Por la altivez, por el orgullo. Yo me di cuenta de eso. Yo me acuerdo, yo tenía una persona querida, no voy a decir por qué, una persona querida, que me acuerdo hablábamos de la Biblia, y a ella le encantaba hablar conmigo. Hablábamos, ya era de edad. Yo no es que quería imponerle el evangelio el cristianismo o la palabra como yo la veía, sino que yo quería que reciba la palabra para que se salve. Pero y le hacía ver, por ejemplo, que adorar a los santos, la idolatría a los santos, mire, le digo, aquí está escrito, mire, no te harás imágenes de ninguna cosa creada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Mire lo que dice ahí. Y la persona, sí, la verdad, pero no lo sacaba el argumento. Ella igual con sus santos. ¿Por qué pasaba eso? Por el orgullo. Como diciendo, no es por la tradición, no, es que yo siempre he sido de esta religión y yo he hablado. No, es el orgullo, la soberbia, que no quiere aceptar. Y el argumento no cambia. Es decir, que para que yo pueda cambiar mi forma de pensar, sobre todo tengo que ser una persona humilde. Yo he visto gente, por ejemplo, pobre, gente muy necesitada que ha venido a la iglesia, pero muy orgullosos en su mente y nunca cambiaron su forma de pensar. Por eso no avanzaron. Personas que vos creías que rápidamente iban a hacer y no. Pero he visto otros que han venido así como vos le decías, este tiene una pinta de orgulloso, no creo que cambie. Y sin embargo los he visto aflojar, ceder, aceptar y cambiar. Entonces el tema no es si sos más inteligente o no, no es si estás enamorado de algún argumento, de alguna forma de pensar. Es el orgullo, la altivez y la soberbia que no nos deja, defendemos ese pensamiento. Jesús dice, mire, y el problema, ¿cuál es el problema? Que la altivez no me permite cambiar. Ahora, yo me estoy poniendo altivo. El problema, cuando yo me pongo altivo para con Dios. Aquí no vamos a hablar de la altivez para con mis hermanos, porque algunos sí somos altivos los unos con los otros. Pero hasta que yo no aprenda a ser humilde con Dios, no voy a aprender a ser humilde con mis hermanos. El altivo es muy arrogante, el altivo
se cree más que los demás, el altivo es juez de él mismo, no acepta corrección, no le vas a decir nada. Yo conozco eso un montón. Pero la humildad comienza por ser humilde con Dios y dejar, aprender y aceptar, aunque te cueste, todo lo que Dios te pide que hagas. Si yo vengo a este camino, escuche, yo tengo que aceptar el 100% de las cosas que Dios me pide que haga. Si no estás dispuesto, vas a empezar a chocar con Dios. Y Dios ya te va a empezar a mirar como una persona altiva y orgullosa. Yo soy el necesitado, yo soy el que necesita, yo soy el débil, yo soy el que, Él es el grande, Él es el Señor de señores. Entonces yo tendré que hacer todo lo que Él me pida. Muchos cristianos insisten en venir a la iglesia, pero no cambian su forma de pensar por la altivez que tiene. Usted a veces ve que ni siquiera el pastor les puede decir nada. Tienen una actitud de arrogancia. A mí no me molesta, pero ¿sabe qué pienso en mi interior cuando veo gente así? No avanza, no va a avanzar. Pero cuando yo veo una persona humilde, que se quebranta, que acepta, que no me interesa si llora, me interesa que acepte que está equivocado y que va a aceptar lo que Dios le enseña. Eso es humildad, no llorar ahí en el rincón 8 horas. Bueno, si quieres llorar, llora, no hay problema. Pero no es llorar, no es tener cara de... La humildad no se ve en la cara, hermano. La humildad se ve en que yo esté dispuesto a ceder en mi forma de pensar y quiera aprender a pensar como Dios quiere. Punto. Si Dios te dice cuando entras que tienes que practicar la obediencia, pues tienes que hacerlo. ¿Te va a costar? Sí, me va a costar, pero lo voy a hacer. Le voy a pedir a Dios que me ayude. Pero si yo me resisto a la obediencia, me estoy poniendo altivo y orgulloso con Dios. Me voy a poner en contra de Dios. No sea que en algún momento nos encontremos o nos posicionemos totalmente en contra de lo que Dios quiere. Mire, hay algunas personas altivas en la Biblia. Dice la Biblia, por ejemplo, que Faraón, Dios le dijo a Moisés: vete a hablarle a Faraón, decirle que deje ir a mi pueblo. Y va Moisés y le dice Dios, el Dios Jehová de los ejércitos, deja ir al pueblo. Y Faraón dice: ¿y quién es ese Jehová para que yo le haga caso? ¿Quién es? Amén. En Génesis, después lo puede leer, en Éxodo, capítulo 5, versículo 1. ¿Quién es ese Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es? Eso es altivez. ¿Cómo te vas a enfrentar al Dios Todopoderoso? Entonces, bueno, está bien. Se fue y vinieron 6 plagas sobre Egipto. 6. Los sacudió. Uno dice: habrá aflojado, se habrá humillado ya. Y Dios le dice: vete a Moisés, le dice: ve Moisés otra vez, háblale otra vez. Y dice que fue Moisés, le volvió a hablar. Y dice que este hombre seguía endurecido, altivo. ¿Quién es ese Jehová? No lo voy a dejar. Bueno, le vinieron 4 plagas peores. Y la última le tocó de cerca porque murió su hijo, su primogénito. Fíjese cómo el altivo vive sufriendo. No te conviene, escuche lo que le voy a decir, no te conviene ser altivo. El orgullo y la altivez es pecado, dice la Biblia. Te conviene ser humilde. No te acostumbres a ser de esa gente así que se hacen los que. Aprende a ser humilde. Dice Jesús: sean humildes como yo. A veces desarrollamos la altivez entre nosotros
aún entre hermanos, aún entre familia. Yo he visto aún entre familias ser altivos y mirarse así. ¡Qué horror! Jesús, ¿sabe qué dice la Biblia en el libro de los Salmos? Libro de los Salmos 138:6 dice: Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Jehová es excelso, es grande, es muy grande, pero a pesar de ser tan grande y poderoso, Él atiende al humilde. Amén. ¿Cuántos creen en un Dios grande y poderoso? Cuanto más grande y poderoso es Él, más humilde tienes que ser vos, porque no hay comparación, ¿me entiende? La distancia es muy grande. A mí me parece que cuando nosotros nos agarramos con Dios y nos queremos poner ahí lo manejamos a Dios como si fuera, no sé, me parece que lo estamos achicando a Dios. Cuanto más grande es Dios para vos, más humilde sos vos, porque te das cuenta de la distancia. ¿No será que estamos viendo a Dios de una manera muy pequeña? Ahora, Dios atiende a los humildes. Atiende. Él te va a atender. Si sos humilde, Él te va a atender siempre. Te va a abrir la puerta, te va a favorecer, te va a escuchar tus oraciones, va a escuchar tus pedidos. Si sos humilde, de que Dios no te deje de lado. Pero dice, pero al altivo Dios lo mira de lejos, no lo recibe. Es más, el altivo tampoco se acerca. Amén. Hay personas que por un tiempo fueron humildes con Dios, pero después, como Dios les atacó la altivez. A Satanás le pasó eso. Dice que él andaba ahí, se movía en las alturas, hasta que se enalteció su corazón y se llenó de... Uy, qué problema. No te conviene ser altivo, orgulloso con Dios. Tienes que ser humilde. ¿Qué significa eso? Mire, que usted tiene que buscar a Dios, tienes que orar, tienes que hacer lo que Él te diga. Si no puedes, no importa, Dios no tiene problema si no puede. Y Él dice, yo te ayudo, pero no le des la espalda a Dios, porque eso Dios lo va a empezar a tomar como un acto de altivez. Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículo 6. Habla del rey Usías. Dice: e hizo lo recto este rey ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días, escuche, y en estos días que Usías buscó a Dios, él fue prosperado. Mire, un rey que busque a Dios es un acto de humildad muy grande. Y se esforzaba por hacer lo recto, otro acto de humildad. Entonces toda la hora él, como rey, pensaba, Dios me está mirando, y trataba de hacer lo recto. Y todos los días buscaba a Dios. Eso es, para un rey, es un acto de humildad. Y por eso dice la Biblia, Dios lo prosperaba. Diga conmigo, la humildad trae prosperidad. Decirle que está al lado, la humildad trae prosperidad. Amén. La humildad, ser humilde, en este camino, la humildad te va a prosperar. Pero si te llega a atacar el orgullo, te llega a agarrar el fashion, te llega a agarrar el actor de Hollywood, sonaste. Mejor perfil bajo, llevándome bien con todos, no haciéndome lindo, y sobre todo con Dios. Hay algunos que hasta con Dios se hacen los que.
Algunos vienen a la iglesia, ya no cantan, no levantan las manos, nunca se van a arrodillar delante de Dios. Han perdido la humildad tremendamente delante de Dios. Ahora, fíjese en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 4. Luego dice, en el 26, 16, dice: mas cuando ya era fuerte, hablando de Usías, ¿no? O sea, primero, como él era humilde y lo buscaba a Dios, prosperaba. Pero dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Dice, su corazón se enalteció, le entró la altivez, el orgullo, y eso fue su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios. La altivez y el orgullo traen ruina, porque nos pone en contra de Dios. Porque de repente no siento la obligación de hacer lo que Dios me pide. Hay gente que ha perdido el ritmo de la oración. ¿Cómo no vas a orar? Eso es un acto de soberbia. No sé cómo lo verás, ¿no? Pero eso es un acto de soberbia, de altanería delante de Dios, como diciendo: yo, Dios, no te necesito, hoy no te necesito. La oración no es para cuando andes mal, es para todos los días. El ayuno. Amén. Cuando nosotros, Dios, sabemos que algo tenemos que hacer y no lo hacemos y le estamos dando vuelta, eso es un acto de altanería con Dios. Dios es tu Padre, es tu Señor, ahí está mirando, el Espíritu Santo está dentro tuyo, estás obligado a hacer lo que tienes que hacer. Y si no puedes, pídele ayuda, Él te va a ayudar, pero lo tienes que hacer. Pero si te rebelas como Usías, vas a perder, te vas a arruinar. Por eso la altivez tiene que ser derribada en nosotros. Por eso Jesús dijo: el que se humilla será enaltecido. Los cristianos no necesitamos enaltecernos. Dios te va a enaltecer. Vos tenés que ser humilde. Y así humilde, Dios te va a ir depositando arriba. Dice Jesús: el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Amén. Tiene que haber humildad en nosotros. Jesús dijo: sean mansos y humildes de corazón como yo. Si Jesús por eso hacía todo lo que su padre le decía. El padre le decía: hijo, para allá. Por eso el padre se complacía en Cristo. ¿Por qué? Por la humildad del Señor, de su hijo. Él era el Hijo de Dios, el Señor de señores. Nunca se enalteció, nunca se enorgulleció. Dice que Él fue humilde, se humilló hasta lo sumo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo enalteció por la humildad que tenía. En este camino, las estrellas no sirven. Los que quieren entrar por esa puerta no van a llegar lejos. Nosotros caminamos por el camino de la humildad y Dios te va a ir levantando. Cuando algo te cueste, pídele a Dios, Él te ayudará. Reconoce que estás mal. Dice la Biblia que Jesús le enseñó a los discípulos. Dice: 2 personas estaban orando. Uno era el fariseo, vestido todo con ropas de lujo, y él oraba y decía: gracias a Dios, yo no soy como estos pecadores, yo hago esto, yo doy mi diezmo, mi ofrenda. Ay, soy como el que está encima, lo señala al otro que estaba ahí al lado. Y el otro dice que era un publicano, pecador, que se sentía mal por lo que estaba haciendo, porque ser publicano no era bueno en ese tiempo. Y él se sentía mal, pero no se hacía el tonto, no se escondía. Dice que él no se animaba ni a alzar los ojos a Dios de la vergüenza que tenía. Y dice que le decía: Señor, sé propicio a mí que soy un pecador. Mire qué diferente la oración, ¿no? Y dice que Jesús dice: ¿a quién escuchó el Padre? Al publicano.
Yo puedo tener miles de errores, hermano. Yo he tenido miles de errores, pero yo no tengo problema. Voy a la presencia de Dios y lloro y le pido perdón. Una y otra vez. Millones de veces. Amén. Y reconozco. Por supuesto que tenemos que tratar de superar las cosas, de cambiar. Pero si nos equivocamos, ahí estamos. Y quiero terminar con esto. David, usted ve a David. David, ¿quién era David? Un simple pastor de ovejas. Pero Dios lo exaltó, porque David era un hombre humilde. Y lo puso como rey, y más que rey. Pero en un momento a él le entró también el orgullo, la soberbia, la altivez. Y cuando él tenía que ir a la guerra se quedó. O sea, ya empezó como no a hacer lo que Dios le pedía. Cuando ya dejamos de hacer lo que tenemos que hacer es porque nos entró la altivez. ¿Quién te dijo que hagas esto? ¿Quién te dijo que no vayas a la iglesia? ¿Quién te dijo que no vayas a servir? ¿De dónde? ¿Vos solo decidiste eso? Eso es altivez. Y David se quedó ahí. Y a causa de esto cayó en pecado. Y tomó una mujer que no debía tomar, que estaba prohibida por Dios. Y no solo eso, asesinó a su esposo, un inocente. Bueno, la altivez de David fue de... Mira, hermano, escuche. Cuanto más altivo, más pecador. Cuanto más altivo, más pecador. Porque el altivo se anima a cualquier cosa. Y dice la Biblia que Dios, y durante un año David no aclaró las cosas con Dios. Eso fue peor. Porque él sabía lo que había hecho, pero se hacía el tonto. Perdón la palabra. Se hacía el distraído. Así le pasa a los altivos. Los altivos se hacen, no arreglan las cosas con Dios, siguen viniendo a la iglesia, se hacen los sota, como dicen algunos, se hacen los tontos. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso le va a traer consecuencias, porque la Biblia dice que David perdió la presencia de Dios. Perdió un hombre que era profeta, un hombre que fluía en el Espíritu, perdió la presencia de Dios, porque Dios está lejos de los altivos, lejos de los orgullosos, lejos de los soberbios. Dios se apartó de David. Y hasta que David no resolvió, es más, él no lo iba a resolver, Dios le mandó un profeta que lo confrontó. Los altivos van a ser confrontados, Y lo confrontó, y David dice que en ese momento, claro, ya no daba más. En el fondo David amaba a Dios, ¿no? Pero hay gente que ama a Dios, pero también tiene esa altivez. Yo creo que el que ama es completamente humilde, sobre todo ante Dios. Y dice la Biblia que él cayó en tierra y se empezó. Lea el Salmo 51, es tremendo. Es el Salmo 51, el relato de un hombre completamente humillado, arrepentido. Y las palabras de David fueron tan profundas, de tanto arrepentimiento, que dice la Biblia que Dios lo perdonó. Y Dios se acercó de nuevo a él. Por eso dice la Biblia en el libro de los Salmos, en el 51, Salmo 51, versículo 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea que Dios aprecia el corazón humilde. Amén. Dios le encanta a la gente que se humilla delante de Él, reconoce su grandeza, que reconozco mis debilidades, pero me fortalezco en Él.
Por eso el apóstol Pablo dice, cuanto más débil soy, más fuerte soy. Pablo no tenía problema, iba y le decía, Señor, no doy más, mira, no me pasa esto, y Dios lo fortalecía. Eso le permitió a Pablo conocer a Dios. No sé si alguien habrá conocido a Dios mejor que Pablo. Quizá fue el hombre que mayor revelación tuvo de Dios en la tierra. No sé. Que Dios nos ayude. Y que delante de nuestro Dios no perdamos nunca la humildad. Y que cuando Dios te prospere, porque te va a prosperar, no dejes de ser humilde delante de Él. Y que no tengas problema en dejarlo todo por Él, que no tengas problema en arremangarte y hacer lo que Él te pida. Que ya no eres una estrella, Dios te levantó, pero sigue siendo un siervo, como dice Pablo, siervo de Cristo, siempre un siervo. Que todo lo que reconociendo que lo que somos es por Él, por la gracia de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que podamos derribar esos argumentos, que estemos dispuestos a cambiar para que podamos conocer a Dios de otra manera. Esos argumentos son fuertes cuando el orgullo es fuerte. Los argumentos son fuertes cuando hay mucha altivez, pero cuando empezamos a aprender el camino de la humildad, yo ya no tengo problema en cambiar lo que tenga que cambiar. Si Dios me dice esto es blanco, es blanco. Sí, Señor, es blanco. Ya no discuto con Dios, ya no peleo con Dios, ya le pido que me ayude, ya no me enojo. Si estoy pasando problemas, no me enojo con Dios y con la vida, me voy a la presencia de Dios y adoro. Hizo Job, cuando le avisaron todo lo que les pasó, dice que él se tiró en tierra y adoró a Dios. Yo digo, wow, adoró a Dios. Y dijo, bueno, Señor, tú sabes, no cuestiona nada. Si no entiende, igual lo hace y sigue adelante. Es la humildad lo que nos va a llevar a ser como Cristo, lo que nos va a permitir. Y a esa gente Dios se va a revelar. Esa gente va a conocer a Dios de otra manera. Los humildes tienen un conocimiento de Dios que nadie tiene. Nadie tiene. El Padre tiene. Yo ahora entendí, siempre decía, Señor, ¿por qué a estas personas vos te le apareces? ¿Por qué vos? Y ahí entendí la humildad. Dios no va a tener problema un día en aparecerte. A mí mire que se le aparece el Señor ahí. Señor. Para los humildes todo. Amén. Él atiende al humilde. Señor, te damos gracias. Gracias. Oramos a ti. Tú eres digno de toda gloria y alabanza. ¿Cómo no humillarme, Señor, delante de ti? ¿Cómo no? ¿Cómo quisiera, Dios, que me muestres tu grandeza? Cuando Isaías, el gran profeta, el gran hombre de Dios, santo como nadie, vio a Dios, se sintió él tan pequeño y inclusive tan manchado. Isaías dijo, ay, que muero porque mis ojos han visto al Rey. Ayúdanos, Dios, en esta hora. Te adoramos, oh Cristo, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Señor. Estamos dispuestos a cambiar todo, nuestras formas de pensar. Pensamientos que no tienen sentido, Señor. Pensamientos de orgullo, de vanidad, de soberbia. Pensamientos que a la postre le hacen daño a la gente. Estoy dispuesto, Señor, que todos esos razonamientos humanos caigan por tierra y sean derribados, para que yo pueda avanzar en el conocimiento de ese Dios todopoderoso. Y tú te mostrarás y te conoceremos, Señor, como nunca te hemos conocido. Alabamos tu nombre, Señor.
Aún nos humillamos en esta tarde, nos humillamos, Dios. No dejaremos que el mundo, que el enemigo nos haga creer que delante de Dios somos algo superior. No lo somos, somos sus hijos, hemos recibido su gracia, pero no podemos ir más allá. Él es nuestra vida, Él es nuestro sustento. Somos sus siervos, somos sus hijos, le debemos la vida. Él es nuestro Señor por siempre. Obedeceremos a sus caminos, haremos todo lo que Él nos diga. Te alabamos, Señor, te alabamos, te alabamos. Adora al Señor por un momento ahí con tus palabras. Yo te busco. Sí, Señor, te adoramos. Yo te busco. Te adoramos, Señor. Con fuego. Te adoramos, Cristo. Te adoramos. Mi corazón. Te adoramos, Señor. Yo te busco. Aleluya. Recibe mi. Oh, sí, Señor. Aleluya. Adoración. Aleluya. Te anhelo. Sí, Señor, te anhelamos. Te necesito. ¿De dónde te sacó Dios? Aleluya, que nada sería sin Él. Oh, Que a mi ser. te adoramos, Cristo, te adoramos. Te anhelo. Sí, Señor. No apartes tu presencia de nosotros, Señor. No hay nada mejor que tu presencia. Te amo más que a mi ser. Porque ¿qué pide Dios de ti? Que a mi ser. Que hagas justicia, dice la palabra, y que te humilles delante de Dios. Esto es lo que pide para que podamos llevar una vida productiva, una vida llena de la presencia del Señor, llena de su Espíritu, y podamos caminar con Él todos los días de nuestra vida. Te alabamos, Señor, te alabamos. Te anhelo. Señor, te alabamos, Cristo. Te necesito. Aleluya. Te amo más que a mi ser. Aleluya. Vas a conocer al Señor. Te anhelo. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Aleluya. Gracias te damos, Señor amado. Ayúdanos todos los días de nuestra vida a postrarnos delante de tu presencia, que cuando tú más nos levantes, más humildes seamos. Más humildes, más nos levantas, más exaltas a tus hijos, a tu pueblo. Aleluya, más humildes, más estaremos delante de tu presencia, más nos postraremos delante de ti, Señor. Cada vez reconoceremos que todo lo que tenemos, hasta lo más pequeño, ha venido de tu mano. Te amamos, Cristo, y te bendecimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, guarda esta palabra y deje que su mente sea bombardeada, sean derribados los pensamientos. Dios va a hacer una obra. Ceda lo que tenga que ceder en el nombre de Jesús. Bueno, no se olvide, el domingo que viene, si Dios quiere, vamos a tener Santa Cena. No se olvide que estamos con toda la programación de la radio y estamos la semana que viene continuamos
con las reuniones presenciales. Vamos a orar por la ofrenda, así vamos terminando. Le damos gracias al Señor para que aprenda a dar, porque entonces vas a conocer al Dios de la provisión. A veces nosotros estamos acostumbrados a recibir, no a dar. Pero Jesús dice, mejor es dar que recibir. Si yo tengo que aprender a sacar ese pensamiento de mezquindad, de egoísmo y de temor, y dejar que se meta en mí los pensamientos de generosidad, de fe, de siembra, porque si no, nunca conoceré al Dios de la provisión. Amén. Así que vamos a dar con todo nuestro corazón, ofrendamos al Señor ahí en nuestros hogares. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor. Creemos en tu mano poderosa obrando sobre nuestras vidas. Creemos, Dios, que para ti no hay nada imposible, que tú eres Dios que provee, que suelta todos los recursos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre, quiero estar donde tú estás. Mi vida esté llena de ti. Señor, yo solo quiero ver tu gloria. Que el fuego del cielo arda en mí. Mira mi pasión. Cielo. Bueno, amén. Vuelvo a repetir, ya sabe, anótese, ahí están los teléfonos en la página de la iglesia. Seguimos con las transmisiones por el fanpage de la iglesia, Iglesia Familiar Cristiana en el Facebook, nos puede buscar. Los días jueves y domingos a las 20 horas tenemos las reuniones, y las reuniones presenciales con cupo limitado tenían de viernes, sábado y domingo. Así que cualquier cosa nos consulta. El día domingo tenemos Santa Cena. Que Dios los bendiga ricamente. Quería mencionarles esto, no se olvide del proyecto del Buen Samaritano, que también estamos ayudando a los comedores infantiles. Traiga una mercadería, lo que usted tenga, lo puede acercar a la iglesia y después nosotros nos encargamos. Ahí hay hermanos que anotan todo y reparten en los lugares que se necesitan. Hermanos, que Dios los bendiga, esté orando y hasta la próxima transmisión.